El tema que hemos elegido es bastante interesante por un motivo. Bien, como sabéis, se están electrificando pues, bueno, pues las economías, se están incluso bueno, pues, casi obligando a realizar pues, ciertas acciones, pues ya pueden ser pues, como los vehículos de ciertos ayuntamientos o comunidades que los municipales ya estaban casi obligados a que sean eléctricos, ¿no? Entonces, al final nos viene a la cabeza un poco de cuál es la situación en la que nos encontramos en estos momentos respecto a la industria de las economías. Y esto pasa básicamente por, bueno, al final es una deducción bastante lógica. Estamos viendo cómo se van a ver beneficiadas ciertas industrias, ciertas empresas que bueno, pues son del sector eléctrico y por ello bueno, pues siempre pensamos en aquellas empresas que producen, importan o están relacionadas con el sector del litio, debido a que la mayoría de las empresas bueno, pues, utilizan este material para servirse de esta materia prima. Vamos a ver cuál es la secuencia de empresas que estamos viendo. Vamos a coger las cinco más potentes de Estados Unidos, ¿vale? Y vamos a ir, bueno, pues comentándolas para que podamos ver, oye, que cada uno elija, aunque por lo menos pueda determinar si le puede pues, servir para sus carteras o para sus inversiones estas empresas. Bien, vamos a empezar por una de las más relevantes, se llama Albemarle, lo vemos en pantalla, Albemarle. Y vamos a ir analizándolas, bueno, pues poco a poco, viendo cómo tenemos, bueno, pues una situación que si nos encontramos, como es este caso, lejos de máximos, pues se pueden ver beneficiadas en ciertos momentos. Bien, solo voy a hacer una pequeña intro para que tengamos en cuenta la corporación Albemarle es uno de los principales productores de litio del mundo. Tiene sede en Carolina del Norte y la compañía tiene operaciones de extracción de litio en Estados Unidos, Chile y Australia. Además, opera varias plantas de fabricación para baterías de China, Europa y Australia. ALB, como es el ticker, produce muchos productos químicos especiales juntos con el litio, bromo y los catalizadores. Si bien su negocio es bastante dispar, pues la creciente demanda de litio ha ayudado a que el precio de sus acciones bueno, pues haya alcanzado en 2022 máximos que ya está lejos de los mismos. Los máximos relevantes que los veremos se sitúan en $300 y estaba cotizando a 50 en 2020. La mayoría de analistas creen que es una de las empresas más potentes para poder posicionarse en este sector y estamos viendo cómo la creciente demanda de autos eléctricos o coches eléctricos, bueno, pues no es solo este producto en el cual se tiene que centrar, ya que hay otros 100 productos en base de litio o con componentes de litio en los cuales está centrado esta empresa. Además, también punto a favor para esta empresa es que, bueno, pues los ETFs que invierten en el litio de este sector también se basan mucho en esta empresa. ¿Cuáles son los niveles que podemos estar vigilando? Bien, como veis, bueno, pues veíamos cómo partíamos de este comentario de los $50 en 2020 hasta llegar a más de los 350 que estábamos viendo en estos momentos. Y el mercado había cedido algo de terreno. Bien, en estos momentos nos encontramos en una situación bastante interesante. Pasamos por debajo del nivel de soporte, parece que habíamos perdido bastante fuelle, pero en estos momentos vemos cómo el mercado realiza un pase por debajo del nivel de soporte, es decir, pierde mínimos. Pero en estos momentos tenemos, bueno, pues una situación que nos puede beneficiar, es decir, que el mercado está defendiendo con fuerza los niveles de mínimos y vemos cómo es probable que podamos tender a el nivel de antes soporte, ahora resistencia. Bien, en este momento estamos viendo cómo
algo muy relevante. Nos encontramos a unos $20 del nivel de soporte y tenemos una distancia bastante atractiva hacia el nivel de resistencia. Tenemos unos $30 hacia el nivel alcista previo. Es decir, estamos viendo cómo tenemos un montón de líneas que podríamos dibujar a la hora de ver cómo el precio puede crecer, pero estamos viendo un nivel de soporte más cercano que el nivel de resistencia, y esto, bueno, pues tenemos un nivel de stop menor del nivel de potencial beneficio que podemos optar. Es muy probable que si nos ponemos, que no vamos a hacerlo, a intentar ver las líneas que estamos atacando, podamos ver que hay, bueno, pues, ciertos detonantes que pudieran hacer que el mercado fuera o tuviera un sesgo más alcista. Además de que podemos ver cómo es la primera acción o una de las acciones líderes en este sector. Con lo cual podemos ver que nuestro ratio riesgo-rentabilidad para posicionarnos de aquí a unos meses pueda ser más atractivo de los movimientos a la baja que podemos estar viendo. Simplemente hemos estado viendo cómo ha cedido bastante terreno desde los niveles de 330 hacia los niveles de 170, y es muy probable que, aunque solo sea un cierre de cortos, nos pueda hacer que tengamos una oportunidad de beneficiarnos y de diseñar una estructura, una estrategia al alza sobre este valor. Vamos a ir con la siguiente acción. Vamos a dejar aquí dibujado para luego hacer un posterior seguimiento de estas acciones. Vamos a dejarlo dibujado, ¿vale? La siguiente acción es Ganfeng Lithium, ¿vale? Vamos a intentar graficarla. Ya estamos viendo en gráficos diarios como también la estructura, aún con movimientos bajistas superiores. Es cierto que hayamos pasado otra vez de unos niveles, vamos a medirlo, unos niveles en 2020 de 25 hasta niveles máximos en 2021 en 132, es decir, se habría multiplicado por no pocas veces y habíamos visto cómo podemos haber aprovechado este movimiento. En estos momentos es muy probable que veamos claramente cómo tenemos un canal bajista muy delimitado, es decir, podemos incluso dibujar el nivel. Vamos a ver el canal en el cual está inmerso y vamos a hacer una consideración bastante similar. Parece ser que está realizando una figura técnica, es decir, una taza de té, cup of tea, y esto al final lo que nos hace pensar es que puede haber una figura de vuelta. Habíamos visto cómo la tendencia era clarísima a la baja, y vamos a ver ahora los procesos técnicos en los que está inmerso, después de dar una pequeña descripción técnica de la empresa. Bien, para que nos hagamos una idea, Ganfeng es el mayor productor de litio de China y ofrece la exposición más amplia al metal de todas las empresas que vamos a ver hoy. Es decir, bueno, vamos a hacer una selección de 5, pero que son significativas del sector. Tiene un montón de proyectos mineros que se basan en China y en Australia. Y van a empezar también a añadir esta lista de países. Vamos a añadir a Irlanda, Argentina, Mali y México. No solo tiene actividades mineras, sino también que produce baterías, ¿vale? Que es algo que reduce el ciclo de precios para este tipo de producto. Además tiene una estación de reciclaje muy potente que también da bueno, pues una exposición a su cadena de suministros. No solo vende productos en China, sino que también tiene a clientes, a BYD y a Tesla, y esto hace que se amplíe sus potenciales ventas. Es difícil que nos centremos en otra empresa que tenga una exposición más diversa o más amplia que la que tiene Ganfeng,
Por lo que, bueno, pues es muy probable que podamos ver esta empresa como una de las líderes en su sector por penetración en todas las cadenas de producción y suministro. Bien, como comentábamos, esta figura, ¿vale? Es una figura técnica de vuelta, es decir, por análisis técnico nos está diciendo que va a dejar en principio de ceder terreno. Con lo cual también estamos viendo varias consideraciones, es decir, tenemos aquí varios suelos, aunque no son totalmente simétricos, sí que es cierto que cada vez que ataca niveles inferiores a los $44, estamos viendo cómo rebota con fuerza. En estos momentos ya empezamos a crear mínimos crecientes y esto nos puede hacer ver que estamos en el inicio de una tendencia intracanal que puede hacer que nos lleve a las partes altas del mismo y esto, bueno, que nos haga poder ver que podemos tentar o por lo menos testar la parte alta de este canal de gráficos diarios, que al final lo que hace es ampliar el espectro de posibilidades sobre las cuales podemos intentar salir de esta tendencia bajista y poder por lo menos atacar a niveles cercanos a los $75. Esto va a hacer que veamos otra vez una potencial tendencia o subtendencia alcista y que tengamos, bueno, pues unos niveles de stop menores a los potenciales recorridos que tenemos al alza para tener un ratio riesgo-rentabilidad siempre superior a 1 y a poder ser cercanos a el 2 a 1. Es decir, arriesgamos €1 por cada 2 que intentamos obtener. Vamos a ir a por la siguiente, ¿vale? Esto es una empresa de minería chilena y es Sociedad Química y Minera de Chile, ¿vale? El ticker del NICE es SQM. Vemos otra vez que tienen todos o comparten mismos patrones, es decir, fuertes subidas a comienzos del 20, movimientos que pueden haber sido agotados en el 22, 21, 22, como lo que hemos visto antes, y ahora vemos lo mismo, vemos un patrón en el cual, bueno, en esta empresa es algo menos clara y estamos viendo cómo aquí sí que hemos perdido unos suelos, aunque ha habido volatilidad, hemos visto cómo estas las empresas que hemos visto pues algo menos clara la posición o por lo menos la evidencia de que pudiera continuar con un movimiento al alza. Bien, esta empresa tiene sede en Chile, obviamente su nombre lo indica. Produce una amplia gama de materias primas, pues puede ser yodo, nitrato, potasio y litio. Se encuentra en América del Sur, pero la empresa cotiza en Nueva York porque al final lo que hace es darle mucha potencia al cotizar en NISE. Aunque el litio representa la parte pequeña del negocio de la misma, se puede afirmar que tiene la mayor concentración de metales base del mundo. Suministra baterías de litio en grado industrial y ha aumentado su producción a más de 100.000 toneladas desde 2021. Y sus acciones se han visto multiplicadas por 5 desde 2020. No es una exclusiva, no se basa su actividad solo en el litio y tiene un modelo diversificado, pero sí que es cierto que hemos visto cómo ha aumentado su capacidad o su penetración en este mercado específico y que, bueno, veremos a ver cuál es la evolución que tiene en este 2023 de cara a que pueda defender posiciones respecto a la posición que ocupa, que es la tercera empresa estadounidense o que cotiza en Estados Unidos que se dedica a este nivel. Bien, ¿cuál sería la situación técnica que nos encontramos en Sociedad Química y Minera? Bien, está clarísimo que todavía vemos que no tiene mucha pinta de querer o darnos pistas que va a dejar de ceder terreno. Además, hemos perdido los niveles habidos, o por lo menos los puntos de entrada de última onda alza que había conseguido marcar
en el 22, el año pasado, y estamos viendo cómo todavía está perdiendo nivel tras nivel. En estos momentos no podemos decir, si no vemos cómo el precio pasa por encima de los $75, que pudiéramos tener ciertas pistas de que va a dejar de caer. Con lo cual habrá que ver cuál es la situación cuando ataca los niveles, estos niveles cercanos a los $77, y habrá que ver si el precio pierde estas cotas que está defendiendo en niveles de mínimos en los $60. Este es el rango que habría que vigilar, habría que intentar igual posicionarse si vemos que pierde los niveles de mínimos y vuelve a intentar atacar niveles de resistencia, y habrá que vigilar mucho o incluso podemos buscar posiciones cortas en el caso de que el mercado no pudiera por estos niveles de los $77 con 20 centavos. Bien, vamos a ir con la siguiente empresa del sector litio. Vamos a ir con Livent Corporation. Como veis aquí tenemos tanto el CFD como la acción, y eso quiere decir que podemos tanto aprovechar los movimientos al alza así como a la baja. Bien, vamos a ir con Livent Corporation. Esta empresa sí que vuelve a tener un claro síntoma o una figura técnica de giro, y parece ser que estamos en el punto ideal para poder volver a intentar posicionarnos. Como veis, en el 2020 cotizaba a unos $5 y hemos visto cotizar a 35, es decir, se ha multiplicado, o de mínimos a máximos se ha multiplicado por 7, es decir, ha crecido un 700%. Con lo cual, aunque vemos que hay mucha volatilidad, sí que estamos viendo cómo está defendiendo la zona de los $17. Bien, Livent Corporation es una de las acciones de litio específicas más grandes que tenemos. Ya está, el 2018 formaba parte de una parte de la fabricación de productos químicos FMC. Se hace una escisión, FMC se separa de Livent Corporation para centrarse en su producción de químicos agrícolas, con lo cual se extienden, cada uno se dedica al sector o al área específica más definido, y salvando empresas chinas. La empresa que hemos comentado de chinas es la empresa cuya producción se dedica al litio más grande, ¿vale? Tiene proyectos muy deslocalizados en diferentes lugares, y que pues tiene unas actividades mineras muy potentes en Argentina, donde llevan produciendo desde más de 20 años. Extrae carbonato de litio que se envía a fábricas tanto de Europa, Estados Unidos y Asia. Y su carbonato de litio se convierte en hidróxido de litio y se suministra al sector de automoción. Livent Corporation, como hemos comentado, es una empresa relativamente nueva, por lo que no hay mucha información histórica sobre sus acciones, la que vemos en el gráfico un poquito más. Y esto, todavía hace que no haya sido tenida en las carteras de los gestores, pero que poco a poco va a ir entrando por su desarrollo y por su actividad a nivel global. Volviendo al tema técnico, estamos viendo algo que es muy interesante, y esto es que defiende, como veis, desde que arranca hasta esos $35. Estamos viendo cómo hemos defendido en casi todas las ocasiones estos niveles de los $20, y vemos cómo con mayor o menor fuerza había rebotado, y esto hace que nos dé cierta tranquilidad estando cerca de dicho nivel, porque es muy probable que no vuelva a testear esas zonas. ¿Qué podemos esperar? Bien, en estos momentos, si nos ceñimos a los movimientos que hemos visto, estamos viendo cómo estamos muy cerca de la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nos encontramos en un área en el cual muy probablemente el mercado sea reactivo. Esto quiere decir que o ceda terreno y volvamos a este canal bajista o subcanal dentro de la tendencia lateral principal, y veamos cómo podamos tener varias opciones.
¿Que el mercado pasa por encima de la resistencia? Pues es muy probable que vaya a atacar este nivel. Es decir, es muy probable que el mercado ataque a los 27,60, ¿vale? Tenemos un trade bastante atractivo, de más de un 10%, y estamos viendo como este es el primer nivel que el precio atacará si pasa por encima de la resistencia. Y en el caso de no pasar por encima de este nivel, pues muy probable que el precio vaya a buscar los mínimos previos relevantes. Esto quiere decir que atacaremos este nivel y este nivel. Es decir, atacaremos niveles de 20, 22 centavos y el nivel previo que ya habíamos estudiado en los $20 raspados, ¿vale? O incluso algo menor en los 19,15. Estas son las opciones que tenemos para Livent Corporation, que creemos que es una muy buena opción porque ya nos encontramos en una zona en la que puede ser el precio pues, nervioso y puede haber volatilidad y podemos aprovecharla. Podemos ver cómo el precio pasa por encima de la resistencia, podemos aprovechar ese movimiento al alza y en el caso contrario puede hacer una falsa ruptura al alza, es decir, un pequeño movimiento para volver a entrar en el canal, que sería perfecto porque tendríamos ya la comprobación de que es una falsa ruptura y ver cómo podemos pasar de los 23,70, 23,60 hacia los 19,40, 19,15. Bien, vamos a hablar de la última acción. En este caso hablaremos de Lithium Americas. El ticker es NISE 2.LAC y es otra de las empresas con mayor relevancia que tenemos en este sector. Lithium Americas Corporation. Lithium Americas. Otra vez, como estáis viendo, se repite el patrón, pequeñas diferencias, pero las 5 acciones que hemos comentado, pues veíamos cómo se repetía. Fortísimas subidas desde el 20 hasta el 22 y luego ya pues cedía terreno con mayor o menor volatilidad para ver cómo en estos momentos se está comprimiendo y estamos viendo cómo tanto máximos y mínimos se acercan mucho. La dispersión es menor y esto puede indicarnos que puede haber movimientos al alza. Como veis otra vez, mismo patrón que la acción previa. Defiende bastante bien estos niveles coincidentes en los 19 cortos o 18 muy largos. Bien, Lithium Americas, esta empresa, ¿vale? Es una empresa con sede en Canadá, cotiza en la bolsa de Toronto, por lo tanto en dólares canadienses, también en Nueva York, y es la que mayor volatilidad tiene de las 5 que hemos visto. Tiene 2 proyectos mineros en marcha, una es la Salmuera Caucharí Oradoz en Argentina y otra la roca de Tucker Pass en Estados Unidos. Los expertos analistas creen que en esta zona que exploran en Nevada tiene la reserva de litio más grande de Estados Unidos y habrá que verlo porque esto es un trabajo de exploración y bueno, aunque haya ciertos informes, no se sabe hasta que veamos, ¿vale? Su trabajo en Argentina, juntamente con Ganfeng, es el más potente que estamos viendo. Lithium America puede ser una empresa más pequeña, pero tiene un potencial de volatilidad mayor que el resto de acciones. No es una acción para tener toda tu cartera en ella, pero sí que es cierto que puede haber o puede dar ciertas alegrías, así como desgracias. Bien, lo que estamos viendo son dos niveles muy claros. Es decir, si perdemos el mínimo, como tiene varios suelos, es decir, puede haber volatilidad y podemos ver volatilidades muy significativas. Es decir, tenemos aquí un nivel de lateral, es decir, tenemos una amplitud de un lateral bastante clara. Podemos transportarlo, vamos a eliminar esta, vamos a copiar esta y vamos a ver cuál es el potencial bajista. Bien, lo más normal es que cuando tengamos estos niveles, cuando se pierden estos mínimos, suele doblarse la velocidad de los movimientos porque suele haber pues, órdenes stop o ventas stop que al final aceleran el movimiento. Con lo cual es muy probable que estemos viendo, vamos a ver, estamos viendo pues, un potencial movimiento
hacia estos niveles. Y también estamos viendo un objetivo parcial que puede ser fácilmente alcanzado en estos niveles. Con lo cual, si decidiéramos ser bajistas, es decir, podemos operar vía CFDs o vía opciones o futuros, pues estaríamos viendo cómo tenemos un trade bastante amplio, ¿vale? Estamos hablando de gráficos diarios y que la empresa podría realizar movimientos si pierde los mínimos. Podemos ver cómo podría pasar de 20 a 15 dólares canadienses. Esos movimientos en términos porcentuales bastante fuerte, vamos de hecho a medirlo para que veáis lo que comporta. Estamos viendo cómo tiene aquí un movimiento con un 20% de caída y el objetivo completo de un 44%. Es demasiado violento este movimiento y es poco plausible, pero sí que es cierto que en este movimiento a la baja de un 20-25% podría ser factible. Si no caemos más, es decir, podemos repetir el movimiento que hemos visto previamente. Es decir, podemos ver que podría pasar de 20 a 26 largo, 27, que también es un movimiento muy potente. Es decir, este incremento de 7 dólares sobre los 20 que cotiza ahora supone en términos porcentuales una subida muy potente y un movimiento muy bonito. ¿Vale? Estamos viendo como la subida de un 33%. Con lo cual, este es el escenario que tenemos sobre esta acción, que es especulativa, es decir, hay que tener mucho cuidado porque se mueve o los rangos de movimientos son mayores, pero sí que es cierto que nos puede dar alegría porque vemos movimientos más fáciles o factibles. Bien, esto ha sido el análisis del sector litio con sus principales empresas. Simplemente por hacer un pequeño recordatorio, todas tienen un patrón común, hemos visto fuertes alzas hasta el 2020, se han realizado en casi todas, movimientos bajistas en los últimos 12-18 meses, hemos visto cómo algunas más que otras tenían un movimiento de giro y que tenían, bueno, por los diferentes tamaños, un movimiento o unos objetivos muy definidos. Recordar cuáles son Albemarle, Ganfeng Lithium, Sociedad Química y Minera de Chile, Livent Corporation y Lithium Americas Corporation. Estas son las los cinco players y espero que hayáis podido aprovechar estos movimientos o estos análisis para construir o tener en cuenta estas acciones de litio para vuestras carteras, ahorro o inversión. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responderla y si no, daríamos por finalizado el webinario. Vale, pues no tenemos preguntas. Otra vez, animaros a que hagáis un análisis por vuestra cuenta de este tipo de acciones. Bajaros una cuenta demo que al final, bueno, desde visiontrade.com es muy fácil, son 2 minutos y que podáis practicar pues con todo tipo de productos. Creo que tenemos unos 30.000, ¿vale? Y además darle las gracias a FX Street, que sepáis que este webinario está grabado, ¿vale? Por si habéis llegado tarde o si tenéis alguna duda y que podéis realizar las peticiones o las dudas que tengáis tanto a FX Street como a mí. Muchísimas gracias, un saludo y buenas tardes.